El Papa Francisco clausuró ayer su visita a África con un llamado a deponer las armas durante una misa en la capital de Sudán del Sur, que marcó el final de una gira de 6 días por la paz y la reconciliación iniciada en la República Democrática del Congo. A lo largo de 48 horas, el pontífice hizo repetidos llamados a la paz en Sudán del Sur, un país de mayoría cristiana y 12 millones de habitantes, que entre 2013 y 2018 se vio inmerso en una guerra civil que dejó 380.000 muertos y millones de desplazados internos. Depongamos las armas del odio y de la venganza, dijo el Papa. Superemos las antipatías y aversiones que con el tiempo se han vuelto crónicas y amenazan con contraponer las tribus y las etnias, habló Francisco en una misa ante unos 70.000 fieles. La guerra, los conflictos, marcaron el quinto viaje de Francisco a África, donde reiteró ante los periodistas que lo acompañaron en el vuelo papal su mensaje de paz. El mundo entero está en guerra, en autodestrucción. Paremos a tiempo, dijo. El sábado, Francisco había pedido también una vida digna para los desplazados internos en Sudán del Sur, este país del este de África que no tiene salida al mar y que en diciembre contaba con unos 2.200.000 desplazados internos, según la ONU. Antes de su paso por Juba, la capital sur-sudanesa, Francisco permaneció 4 días en Kinshasa, la capital del Congo, donde condenó las atroces crueldades de los grupos armados. El viernes pasado, aquí en Perspectiva, hablamos de este tema en la tertulia del viernes a propósito del pasaje del Papa por el continente africano. Particularmente hablamos de su condena a un colonialismo económico que, según él, sustituyó al viejo colonialismo político. ¿Cómo se vieron estas declaraciones, este pasaje, estas acciones de Francisco por África desde ahí mismo, desde el continente, el único continente del mundo donde el catolicismo crece? Bueno, este es el tema que les proponemos hoy en una nueva columna de Mirando a África con Mercedes Ayagués desde Pretoria, Sudáfrica. Mercedes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para ti, claro. Empiezo preguntándote eso que decía, cómo reaccionaron los congoleses, los africanos en general, a la visita de Francisco, a estas palabras que pronunció en contra de la violencia, en contra de la corrupción. Bueno, creo que es muy importante destacar lo de la corrupción, no quedarnos solamente en la cuestión de la paz, la reconciliación, terminar con la violencia intraétnica y la explotación. También tuvo, especialmente en el Congo, un mensaje muy fuerte contra la corrupción y Mm, destacó y promovió la agencia, digamos, la capacidad, especialmente de los jóvenes, en luchar contra la corrupción. Y todo esto hay que entenderlo dentro del marco de que el año que viene el Congo tiene elecciones. Pero volvemos a eso después, porque hay toda una estrategia allí y hay una fuerza de la Iglesia Católica direccionada a esas elecciones. Volvemos a eso después. ¿Cómo bien. fue recibido? Yo creo que solo hay que mirar las imágenes de la gente en el Congo y en el Sudán para ver la alegría, la emoción, el impacto que tuvo en ellos que el Papa viniese lo que dijo, ¿no? Los mensajes que dijo de una forma muy fuerte y muy convincente y con la carga de autoridad y de carisma que tiene el Papa Francisco. Y en el resto de África también tuvo un eco, especialmente por lo que habló contra la corrupción y contra las élites depredadoras. Y porque ese colonialismo económico está conducido o ejecutado tanto por africanos como extranjeros. Ahí está hablando de China y está hablando de Ruanda. Claro. ¿No? Y eso es importante destacar y fue muy claro y fue muy enérgico. O sea, podemos decir así de grandes rasgos, sus palabras se recibieron bien, o sea, sacudieron, criticaron, o sea, se metieron ahí, pusieron el dedo en la llaga, quizás. Ahí, Mercedes, Totalmente. bien, Y ahí. además fue también desde el punto de vista emocional muy importante para estos dos países, estas poblaciones que están olvidadas del mundo, ¿no? Esos conflictos están olvidados. Y es comprensible porque es difícil mantener la atención mediática y política a lo largo de 30 o 20 años. Se arrastran hace 2 o 3 décadas. Mismo la guerra del Yemen, 8 o 10 años, ya no se habla más de ella. Pensando el golpe y la dictadura en Myanmar, fue hace 2 años,
sufre una represión feroz, pero ya no está en la mira de los medios, porque también han ocurrido otras cosas, el COVID, la invasión de Ucrania y demás, pero se sienten olvidados y no, sin ver también una salida para los problemas, sobre todo en el este del Congo y los que hay en Chad, que emana, que tiene una, digamos, una resonancia universal, porque la Iglesia Católica es global, y que venga y que hable de esa forma es importante. Y yo creo que cuando ves las imágenes lo sentís, ¿no? Había emoción, había alegría, había, había elementos muy positivos. Y eso, Mercedes, yo decía en la introducción, en África el catolicismo está, no sé si diría está en auge, pero bueno, está creciendo. En estos países también, en Sudán del Sur específicamente, por ejemplo, ¿no? Se veía unas cifras de la AFP que mostraban como en los últimos censos se notaba un crecimiento de la cantidad de personas que se reconocían como católicos. Este crecimiento sostenido que se está dando en el continente, a diferencia de lo que está pasando, ¿no? En Europa, o en Latinoamérica, no sé si en toda Latinoamérica, pero nosotros acá en Uruguay lo vemos, ¿no? Que se reduce esa chica. ¿A qué responde ese presente del catolicismo en el continente? Primero, el futuro de la Iglesia Católica es africana, está en África, justamente porque es el único lugar del mundo donde crece y crece y crece, y entre los jóvenes también, y donde también hay más vocaciones de sacerdotes y de monjas, y de hecho, o sea, hay más de 5.000 seminaristas en el Congo. Ya Europa tiene que importar, digamos, sacerdotes y monjas de África porque no tienen suficientes para ayudar en las parroquias. O sea, los mandan para ayudar, para suplir, para hacer su trabajo pastoral en otros países porque es el que produce más. No me extrañaría que yo pueda llegar a ver un papa africano, ¿eh? No será el próximo, pero quizá el segundo o el tercero tiene grandes chances. Y de hecho el Papa Francisco ha nombrado muchos cardenales africanos. Ya empezó antes, pero cada vez hay más cardenales africanos tomando una dimensión importante dentro de la iglesia. Y a eso se suma, especialmente en el Congo, es el país donde hay más católicos. En otras partes, las iglesias evangélicas están eh, eh, están tomando más vuelo. La Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, ¿no? Donde hay los países de lengua portuguesa, la Iglesia Universal avanza. Pero hay también, pero en el Congo no, es sumamente católico. Y entonces es importante también que sientan que son un elemento fundamental dentro de la Iglesia Católica. Y me preguntabas por qué. Pues para eso hay que volver un poco a hacer un poco de historia, ¿no? Y Bien. entender que el, la religión católica llegó con los conquistadores, ¿no? Con los portugueses y los españoles. Antes eran las religiones africanas y el Islam que había entrado por el Océano Índico y se extendió hasta el otro lado del Océano Atlántico, especialmente arriba, sobre el Ecuador. Um, y ahora llegaron la Iglesia Católica con una misión evangelizadora, colonialista, pero también empezaron a hacer escuelas, universidades, hospitales. También muchos de los misioneros tenían intereses culturales, eran botánicos, filólogos, lingüistas. Empezaron a aprender y escribir las lenguas africanas, que de muchas lenguas fueron escritas por misionarios. Habrá sido para hacer la Biblia, pero Hmm. también documentar esa lengua y la aprendieran. Lo mismo hicieron con una riqueza de conocimiento sobre África generada por los misioneros. Y después es muy importante también ver que muchísimos de los líderes de la independencia fueron a escuelas y liceos y universidades católicas o de los protestantes, o sea, religiosas. Empecemos en Mozambique, Eduardo Mondlane, Samora Machel, en Sudáfrica, muchos más. El fundador de la ANC, Oliver Tambo, el presidente Thabo Mbeki, el radical Steve Biko. La lista es enorme a través de toda África, porque eran las iglesias, o sea, que más
proporcionaban más educación. De hecho, en 1920, por ahí en Sudáfrica, quizá 30, el Estado tenía 7.000 estudiantes africanos y las iglesias misioneras tenían 200.000. Entonces ahí también hubo una labor educativa y que genera lazos, ¿no? Con las familias y con las generaciones que han estudiado allí, porque además eso era un salto para tener mejores trabajos y entrar a una clase media. Y cuando llegan los años 50, 60 y especialmente 70, las guerras de liberación, las guerras de la independencia colonial, muchos de las iglesias locales y de los individuos, las monjes, los sacerdotes, apoyaron la lucha, la lucha de la independencia y contra lo que era el poder colonial. Y también a partir de los años 60 se bebieron la teología de la liberación que venía de América Latina y comenzaron con una pastoral muy social, de un ámbito muy social que continúa hasta el día de hoy. La cantidad de orfanatos, escuelas, hospitales, sistemas de ayuda, ollas populares que las iglesias mantienen es enorme y es fundamental donde el Estado es tan débil. Todo asumen funciones que en el Uruguay asume el Estado, la municipalidad hace las ollas populares, las asumen las iglesias. Y eso también le da son más respetadas y queridas. No más, en mi barrio, la iglesia anglicana, una iglesia chiquitita, en un barrio afluente, mantiene una olla popular para migrantes, lo que sobra de las sopas que hacen lo congelan y cualquier persona de lunes a viernes, la olla popular es el sábado, puede ir a la iglesia, es una iglesita diminuta, Hmm. puede llegar a la iglesia y le dan de comer, juntan ropas, hay todo un trabajo fundamental. Y después, allá a un nivel macro, pensá que en Uganda la mitad de los hospitales y de las clínicas son manejados, administrados por la iglesia católica. Pero eso, Es decir, Mercedes, ahí te el corto un papel, segundo la que agencia que tiene es enorme. te corto un segundo, Mercedes, que estamos ahí con algún tema de comunicación, pero haciendo así como un resumencito, es decir, tiene raíces profundas la iglesia, ¿no? O sea, en cuanto a hace mucho tiempo que está, por supuesto, en el continente, eh, participó, decías, apoyó la liberación del colonialismo en los años 60, 70, ¿verdad? Y está hoy todavía muy metida en lugares en donde el Estado no llega, ¿no? Hospitales, clínicas, ¿no? Decías, en Uganda la mitad de los hospitales y clínicas son mantenidos por la iglesia, escuelas, orfanatos, o sea, tiene una presencia muy fuerte en lo social, la iglesia, ¿verdad? Más allá de su Y en trabajo lo, y en clerical. lo, Y en lo político también. y en lo político. Y en lo político, porque la iglesia denuncia denuncia y documenta, depende de cada país, ¿no? África tiene más de 50 países, Mm. entonces no se puede generalizar, ¿eh? Pero te voy a dar ejemplos. Documentan abusos y denuncian abusos de derechos humanos. En Zimbabue, el estudio exhaustivo de las atrocidades cometidas por Robert Mugabe y la Quinta Brigada, entrenada por Corea del Norte en Matabeleland, donde murieron entre 20 o 30 mil y torturaron una cantidad, fue producido y publicado por la Iglesia Católica, porque también eran los únicos que realmente no los iban a meter presos, pero tenían esa legitimidad y además, en Mozambique, ¿quién medió para terminar la guerra civil entre Frelimo y Renamo? La comunidad de Santo Egidio, en Roma, los obispos locales, la Iglesia Católica, el Vaticano, mediaron y consiguieron que se sentaran los dos lados y que se siguieran sentados, ¿viste? Mm. Cuando hay que continuar, hay que continuar. Ese papel de mediador en los conflictos lo ha tenido en muchísimos países y de documentar y denunciar las injusticias, los abusos de derechos humanos, las injusticias sociales, la exclusión social y económica de las poblaciones, también lo siguen haciendo. Y, y para eso tienen que navegar estratégicamente eso, el mantener una cierta neutralidad y ser respetados por ambos lados, porque ¿no? Y estar siempre diciendo que su objetivo es la justicia social,
cita, recordar la teología de la liberación de América Mm. Latina, la justicia social, la paz, los derechos humanos, los derechos de las mujeres y, y demás. Entonces, todo eso también le da otra personalidad a la Iglesia Católica y a las otras iglesias. Recordemos nomás a Desmond Tutu, ¿no? El gran arzobispo Tutu. En- en- y yo creo que eso es causa también, eso es lo que nos permite comprender por qué hay tantos sacerdotes y tantas monjas y por qué la Iglesia Católica es tan popular en el Congo y en otros lugares, tan respetada, y por qué era importante que el Papa viniese ahora y que antes de estar más viejito, más enfermo, y fundamentalmente, y volvemos a lo de antes, las elecciones en el Congo en el año próximo. Mercedes, algo que también quizás podemos comentar es como me decías vos cuando charlábamos sobre esta columna, que el catolicismo, cómo se practica en África, tiene sus particularidades también, ¿no? O sea, es como que está como un poco adaptado quizás a lo local. Ahí teníamos algún video para ver en la emisión donde se ve eso, ¿no? Donde se ve como incorporado el tambor, por ejemplo, ¿no? Orquesta. O sea, Sí. una misa africana es digna de ver y no puedes quedarte quieto. Se baila, se canta, hay tambores, hay maracas, hay todo tipo de instrumentos y de la congregación, ¿no? Entonces también es otra forma de cohesión social, pero son muy alegres, muy animadas. Porque la iglesia africana tiene otra espiritualidad y otra energía en la forma en que la congregación se expresa y en la forma de los ritos. Y también tienen muchas cosas, han incorporado, sido astutos en saber incorporar elementos de las creencias africanas y de las religiones africanas. ¿Por qué no? Eso lo enriquece. Entonces las misas y los viacrucis, la Pascua también es otra cosa diferente y es mucho más alegre con otro tipo de energía. Y también tienen otras formas también de lidiar con los problemas que se presentan y, y eso también es una contribución que están haciendo para renovar la Iglesia Católica. Por eso yo te decía, el futuro de la Iglesia Católica es africano. Y si querés, cerramos el círculo y volvemos a eso que adelantabas más temprano, ¿no? El tema de las elecciones en el Congo. Vos decías que la iglesia está como enfocada en eso. ¿A qué te referías? Hubo un momento en la misa donde había más de 1 millón de personas Mm. en que el Papa dejó los papeles del discurso y habló muy de corazón contra la corrupción y dijo, dense las manos todos y canten. Vamos todos a decir, basta con la corrupción, basta con la violencia, pero basta con la corrupción. Y los congoleses lo tomaron sobre todo, porque viven en uno de los países más corruptos de África, donde justamente por ahí viene la explotación, el neocolonialismo y la explotación. Y, viste, con las manos levantadas contra la corrupción. Recordemos que en las elecciones pasadas la Iglesia Católica fue un observador muy serio, pero además están en todas partes, tienen esa capilaridad de que pueden mandar observadores a todos los lugares donde hay una urna y donde van a votar y documentan, mucho más que las Naciones Unidas o que la Unión Europea o que todos esos que muchas veces además tienen miedo de ir a las aldeas y se quedan en las ciudades. Y entonces documentaron todo eso y la Iglesia Católica dijo que las elecciones no habían sido limpias, que quien había ganado había sido el candidato de la oposición. Lo dijo, documentado. Hay que tener mucho valor también para decir eso. Pero lo que el Papa también está diciendo es, no nos vamos a quedar callados también en las próximas elecciones, hay que ir. No lo dijo de esta forma, pero está sous-entendu, ¿no? Está llamando a la gente y al promover la agencia de los jóvenes, él dice, está en vuestras manos el parar la corrupción, el parar con esta violencia. Y lo que está diciendo es, tienen un papel activo y tienen que cumplirlo o inspirarlos a cumplirlos. Y eso se lo tomaron, ¿viste? Hasta hubo en un momento que hubo un sector en que empezaron a hablar contra
el presidente actual, que si ganó, viste que la iglesia dijo que en realidad no había ganado, y los números que eran que había ganado por viste, un 1%, no más, Mm. una cosa cuestionable. Entonces también hay que verlo desde ese punto de vista, que dinamizó a los congoleses para movilizarse y trabajar con más ánimo en tratar de solucionar los enormes problemas que tiene el país. Y después yo creo que fue muy importante cuando se encontró con víctimas reales, ¿no? De crímenes atroces, ¿no? Las mujeres violadas que han tenido que tener el hijo del violador, gente, eh, jóvenes que vieron a las milicias. Mira, hay más de 100 milicias en el este del Congo. Vieron a los milicianos degollar a sus padres frente a los niños, las atrocidades. Quedó muy conmovido y también dio un mensaje de, de afecto y de paz y admiró la resiliencia de estas poblaciones. Entonces, para mí el balance ha sido positivo. Mercedes Ayagués desde Pretoria, Sudáfrica, muchísimas gracias por esta nueva columna de Mirando África, por acercarnos desde el terreno estos sucesos, que si no los vemos desde acá y lo vemos con el filtro, con los lentes de cómo entendemos acá también al catolicismo y demás, ¿no? O sea, es bien diferente cómo se comporta en un lugar y en otro una misma religión. Muchísimas gracias.